Vamos para, como dicen ustedes, los gemelos. Vea, iba a escribir gemelos. Géminis. Géminis del zodiaco este lunes 6 al 12. En sus marcas, listos, fuera. Géminis está a 1000 por hora. Están modo turbina. Modo turbina. Turbina del zodiaco. Si hay un signo del zodiaco que va así, que está volando con ideas, pues de por sí Géminis es un signo activo, de por sí Géminis es un signo que está siempre en la marcha, está regido por el planeta, uno de los planetas más veloces del zodiaco, que es Mercurio. Mercurio es muy pequeñito, pero tiene mucha velocidad. Y claro, cuando Marte y Urano están juntos en Géminis, las energías se le ponen más abiertas, se pone mucho más activo Géminis en los temas no solamente mentales. Yo veo mucha genialidad. Géminis, hay que anotar, búscate una agenda como ejercicio de esta semana para que empieces a anotar genialidades, para que empieces a anotar lo que se te pasa por la mente, lo que se te va ocurriendo, porque estas energías hablan mucho de todo esto que viene para ustedes también en este punto de ser muy visibles, ¿no? Tanta visibilidad, es decir, tanto Urano, Marte en su casa uno, también los está llevando a que miren más allá. Urano es el planeta del futuro. Urano siempre se caracteriza por decir, bueno, ¿y qué pasa si miramos más allá de la montaña? Ahora que está Marte, es como poder lograr ver más allá, más cosas a futuro, y eso les va a permitir desarrollar un poquitico más la intuición, porque Géminis desarrolla mucha intuición a través del pensamiento, a través de la mente, a través del conocimiento. Entonces, Géminis es una excelente época para estudiar. Antes de continuar con este video, aprovecho para invitarte a mi formación en Psicología del Tarot, donde vamos a estar abordando temas como este video. Si te gustó, en Centro Holístico Javier Aragón o en biografía de mis redes sociales, encuentras toda la info. Te espero. Si eres de signo Sol, ascendente o luna y eres Géminis, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría emprender? Es como una visita, además que esta conjunción está ocurriendo de manera partil el día de hoy, sábado 4 de julio. De hecho, el día de hoy es que está ocurriendo la energía de Marte y Urano en conjunción. Géminis, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cuáles son las imágenes que tú tienes proyectadas ahí en tu inconsciente, en tu glándula pineal acerca de ti mismo? ¿Cómo te ves hacia el futuro, no? Este es un aspecto que los convoca a eso. Tratándose de que esto está en un trígono con Plutón en los primeros grados de Acuario. Entonces, siempre que hay un trígono entre dos transpersonales y luego entra Marte como personal, le da más fuerza. Se puede canalizar la energía. Bueno, esto me encanta. ¿Cuál es el planeta que rige a Géminis? Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? Ahora mismo está a 24 grados retrogradando en el signo de Cáncer y esto corresponde en la casa 2, es decir, el mundo financiero. Géminis, también hay que revisar dónde se está yendo el dinero, dónde se están moviendo las cosas, cómo se ha venido administrando, qué es lo que se tiene y con qué cuento para poder seguir. Hay algo clave que Géminis tiene que saber. Tiene que saberlo Géminis esta semana del 6 al 12 y esto es clave. No es solamente temas financieros, sino también temas emocionales. Recuerden que Mercurio está en un signo cáncer y cáncer son las emociones. Mismo signo donde está el sol todavía. Entonces hay que revisar Géminis cómo están las emociones, porque Géminis se la arregla y la soluciona mucho por el lado de la mente. Entonces Géminis como que por el lado de la mente soluciona muchas cosas y las tiene ahí, las logra pasar y todo el cuento. Pero ¿y las emociones para cuándo? ¿Ah? ¿Cómo le va a los Géminis? ¿Hay Géminis por aquí en el público? ¿Ascendentes, soles o lunas? Mm, ¿Cómo se la va a Géminis? Porque las emociones para cuándo, Géminis. Mm, Yo, Géminis, Javier. Mm, Revisar cómo ha venido este mundo emocional, cómo está. Entonces es el momento de hacerlo, es el momento de empezar como a revisar estos temas. Específicamente, ¿no? Claro, es un signo que está muy activo, es un signo que tiene muchas puertas ahora mismo abiertas en distintas áreas, en distintos temas generales. Yo creo que Géminis eh, tiene la capacidad de avanzar mucho más, sobre todo en áreas tecnológicas y también en áreas futuristas. Esto no solamente está marcando esta semana, de hecho, no solamente del 6 al 12.
Esto está marcando mucho más allá. Bueno, acá en Instagram dice, me encantó lo de la visibilidad, full, en mi trabajo y súper emocionada. Genial, genial porque hacia ese lado está la semana, por ahí. Mucha mente, mucha aire, cuesta, ¿para dónde? Por ahí va las energías de Géminis. Bueno, aprovecho para contarles que hoy tengo el taller, aquí tengo la imagen, hoy justamente tenemos el taller de Júpiter en Leo, online. Va a ser después de que termine el horóscopo, vamos a estar hablando acerca de Júpiter en Leo. Es un taller que lo vamos a estar impartiendo de manera online, ahorita, hoy sábado, en este caso, ahorita a las, ¿qué? Falta una hora a las 11 de la mañana a hora Colombia y después para los que están en México y los que están en Chile, en otros lugares, aprovecho para invitarlos a este gran taller que vamos a estar desarrollando. Entonces todavía ustedes se pueden inscribir. Es hoy, es el que he venido anunciando. Vamos a estar analizando carta a carta la entrada de Júpiter en Leo. Ese es el taller que voy a estar desarrollando hoy a las 11 de la mañana. Termino este live 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, termino este live y empezamos con nuestro taller en privado, con las cartas natales de cada uno de ustedes analizando la entrada de Júpiter en Leo. ¿En qué áreas nos va a beneficiar? ¿Cuáles son las áreas más expansivas que trae Júpiter en Leo? ¿Cuáles son las áreas que nos vienen a enseñar dónde debemos tener mayor insight, hacer mayores procesos? Todo eso lo vamos a estar viendo hoy 4 de julio, hoy sábado 4 de julio, con las cartas natales, entendiendo a fondo cuáles son los desafíos y sobre todo cuál va a ser como el desarrollo, porque si Júpiter en Leo dura un año, calculen ustedes, ¿cuál es el plan de trabajo que nos tiene Júpiter en Leo para los próximos 12 meses? Entonces, los que todavía no están inscritos lo pueden hacer ahí en mis redes sociales, pueden enviar mensaje, ahí encuentran la página web, en mi biografía, en Instagram encuentran la biografía o ahí en el link que estoy compartiendo en Instagram que dice consultas. Si me estás viendo en YouTube, ahí encuentras en la página principal del canal de YouTube, encuentras la página web, encuentras también en este caso de toda la información que hay acerca del taller. Los que están en TikTok, también en la biografía pueden encontrar, se pueden inscribir, pueden enviar mensaje y en este momento están los asesores, está Katherine, está Alejandro, está Daniel, está Lorena, están los asesores también recibiendo sus mensajes y demás para que ustedes se puedan inscribir. Hoy es el último día, vengo anunciándolo hace mes y medio, hoy es el último día de las inscripciones, todavía tienen tiempo, va a ser online hoy sábado, ahora a las 10 de la mañana, con las cartas natales de ustedes, entonces para que aprovechen y podamos disfrutar de un día, ¿verdad? Donde ustedes lo puedan tener y podamos mirar esto a profundidad para que tengan la manera como de aprovechar también qué es lo que nos está contando, en este caso, Júpiter en la entrada de Géminis, que es un tránsito, bueno, uno de los tránsitos quizás más nombrados del 2026, ¿no? Esto ha sido muy sonado y pues sí, la verdad es que tiene toda la relevancia de poderlo vivir. Sobre todo lo bonito de este tema de Júpiter en Leo es poderlo aterrizar a la carta de nosotros, ¿no? Saber en qué áreas de la vida es que se está manifestando o qué es lo que está pidiendo de mí, básicamente. Bueno, terminamos con Géminis, vamos a pasar. Dice, hola Javier, soy ascendente en Tauro, ya pasamos a Tauro. Bendiciones, gracias, gracias. Vamos a pasar a, ¿cuál es el signo que sigue por aquí?